Muchos de ustedes me estuvieron pidiendo que hiciera un camión al estilo Dead Racer. Y pues bueno, vamos a hacer un tráiler muy parecido a este. Espero que les guste. Bienvenidos a una nueva aventura de Custom México. Pues bueno, banda, ya estamos listos para darle crán al alacrán y pues vamos a comenzar. Este camión es una de las piezas más difíciles que voy a realizar. La verdad es que no tengo ni idea cómo lo voy a hacer. Vamos a ver qué se nos va ocurriendo en el momento. De entrada vamos a hacer la pipa. La vamos a hacer con este bote de M&M's. Está un poquito grande, por lo cual lo vamos a tener que adecuar. Vamos a comenzar cortando la tapa. Esta tapa no nos sirve de mucho, entonces vamos a volarla. Recuerden, amigos, utilizar protección. Yo tengo lentes de protección para ocupar mi Dremel porque las piezas salen volando por todas partes. De igual manera vamos a cortar la parte de atrás. Esta parte la tenemos que cortar porque la pipa no es circular, es como más ovalada. Entonces pues bueno, vamos a tener que meter unos soportes para ovalar un poquito la pipa. Estos botes de M&M son muy baratos y se pueden echar sus chocolates sin mayor problema. Ya que quitamos la tapa por completo, vamos a darle una pequeña lijada. Es importante que lijen para que quede completamente limpio, que no quede nada de asperezas, porque vamos a colocar una tapa en la parte de atrás. Esta pieza lleva muchas medidas, amigos. Recuerden que en la parte de atrás también lleva un tanque, entonces pues bueno, vamos a ocupar este tanque. A diferencia de todas las piezas que hemos realizado, esta es una pieza muy complicada, por lo cual vamos a estar midiendo constantemente para que quede perfectamente recto, para que quede muy bien sincronizado. Entonces bueno, va a quedar algo así. La pipa va a ir en medio y atrás va a ir el tanque. Como les comenté, tenemos que adecuar la pipa. Lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle dos palitos. Yo tengo estos palitos que son agitadores, los vamos a cortar. Están perfectamente duros, no se van a doblar. Entonces pues bueno, vamos a cortarlo con mucho cuidado y los vamos a meter por dentro. Vamos a meter uno en diagonal y otro en horizontal para que quede muy bien, para que sea perfectamente simétrico. Ya que marcamos los postes, vamos a cortarlo nuevamente con nuestro Dremel, con mucho cuidado. Por favor, recuerden utilizar precaución. Esto va a salir volando si no tenemos cuidado. Únicamente corten una parte y después lo pueden doblar. Como es plástico, se empieza a calentar y se troza solo. Ya que lo cortamos, lo vamos a meter en el bote. Yo me estoy ayudando con unas pinzas de presión. Esto es un poquito complicado, así es que tengan un poco de paciencia. Va a quedar algo así, se va a ver un poquito ovalado, obviamente debe de ser simétrico. Entonces pues bueno, vamos a tener que poner otro poste en la parte de atrás y uno en vertical para que quede como una cruz y se vea perfectamente simétrico. Este es el otro que vamos a poner, este lo vamos a poner en vertical, casi formando una cruz, y eso nos va a ayudar a que la pieza tenga simetría, como les había comentado. Ya está listo. Y bueno, esto va a ser la función de una pipa. Vamos a trabajar ahora con el tanque. Este tanque le vamos a quitar la parte de abajo. Todavía no sé muy bien si la voy a ocupar. Esto se me va ocurriendo en el momento. Estoy viendo el trailer de Dead Racer. Lo estoy haciendo lo más parecido posible. Obviamente lo vamos a hacer al estilo de Custom México. Es decir, va a llevar más adecuaciones. Pero bueno, la idea es hacer algo muy parecido y que ustedes puedan hacer, si quieren, el mismo. Esto lo vamos a unir así. Va a quedar algo así. Todavía no sé muy bien cómo lo voy a hacer. Pero bueno, debe de quedar algo así. De igual manera, la parte de enfrente tiene que tener movilidad, es decir, el trailer debe de girar sin mayor problema, y por eso vamos a cortar esta parte que me estorba. Estos discos de corte, amigos, son muy buenos, cortan metal sin mayor problema. Entonces por eso yo siempre les recalco y les pido de favor que usen precaución, porque si está muy filoso el disco. Entonces pues, imagínense si puede cortar el metal, que puede hacer con sus manos. Aquí ya corté esta parte me estaba estorbando, no lograba hacer un giro. Con esto ya va a girar la caja sin mayor problema. Ahora vamos a limar. Estas limas ya las hemos ocupado en distintos trabajos. Son unas limas muy buenas. Las consiguen en joyerías o en ferreterías. Son muy buenas, están pequeñitas y sirven muy bien. Bueno, amigos, yo ya quité las dos partes que me estorbaban. Obviamente nada más estoy limando. Debe de quedar perfectamente limado para que pueda girar perfectamente la caja. Vean, debe de hacer algo por el estilo. Ya gira hacia los dos lados. Entonces pues bueno, ya podemos continuar trabajando. Ahora sí, amigos, ya está listo. Vamos a empezar a trabajar en la parte de atrás. Esta parte que ven, yo se la quité una pieza que ya estaba muy dañada. Ya era un camión muy viejito, algo parecido a este. Pero bueno, ya no servía, entonces decidí cortarlo. Esta parte va a ser la función de las llantas traseras. Obviamente voy a poner el tanque encima de ella.
sin que pierda la movilidad de la cabina de disparo. Es muy importante que se siga moviendo para que sea funcional y que se vea perrón. Vamos a cortar la parte de abajo del tanque. Esta parte ya no nos sirve porque obviamente ya no lo vamos a armar con la base que tenía, entonces pues bueno, se lo tenemos que retirar. Nuevamente nos vamos a apoyar con nuestro Dremel y unas pinzas. A mí no me gusta que las cosas salgan volando, entonces nada más corto una parte y lo demás lo corto con las pinzas. Es muy importante que lo corten al ras para que quepa perfectamente nuestra base. Esto va por algo así. La vamos a pegar obviamente. Y ahí es donde van a ir las llantas de atrás. Aquí ya la tengo pegada, vean, quedó excelente, parece que está ni mandada a hacer. Obviamente amigos, tiene que quedar recto, tiene que quedar perfectamente lineal para que se vea padre. Vamos a continuar, como les comenté, lo tengo que estar midiendo para que quede simétrico, porque si lo pego y no queda simétrico va a ser muy complicado y puedo echar a perder el material. Yo aquí ya pegué la parte del tanque, la pegué con la parte del tubo o la parte de la pipa. Y bueno, vamos a empezar a detallar, vamos a ponerle muchas cosas para que se vea mortal, para que sea muy matón y para que sea muy agresiva esta pipa. Voy a medir, voy a poner un pedazo de estireno en la parte de abajo. Nos vamos a ayudar con una escuadra. Este tipo de trabajos amigos requiere mucha paciencia, también requiere mucha dedicación, porque son trabajos medio complicados, entonces pues bueno, yo les recomiendo que lo hagan con mucha paciencia. La parte que cortamos de estireno la vamos a poner en la parte de abajo. Esto nos va a servir de base para la pipa, entonces bueno, es muy importante que lo peguen a la medida y que se vea perfectamente derecho. Aquí ya lo pegué, vamos a poner otra parte de estireno en la parte de los lados, para que simule que también es un soporte de la pipa. Todas las medidas amigos se las voy a dejar en la descripción por si ustedes quieren hacer esta pieza, lo hagan. También pueden poner pausa y tomar las medidas de mi regla, no pasa absolutamente nada. Y aquí ya las pegué, lo único que hice es cortar un poquito de estireno y pegarlo a los lados. Algo así, esto va a parecer como que está blindada, como que tiene soporte en la parte de abajo. Ahora amigos, vamos a ver que no pierda movilidad, es muy importante estar midiendo y ver que todo quede sincronizado. Pues ya va agarrando algo de forma, todavía se ve muy extraño amigos, yo les prometo que lo voy a hacer muy parecido. Aquí ya le puse la parte de atrás la tapa únicamente es un pedazo de estireno, lo corté, lo pegué y después lo lijé para que se pueda pintar sin mayor problema, debe de quedar suave al tacto. Vamos a hacer lo mismo con la parte de adelante, vamos a poner una tapa, como pueden ver nuevamente le estoy pegando estireno, ya nada más restaría cortarlo y darle forma. Vamos a trabajar ahora con el tráiler, vamos a hacer una cabina. Esta cabina es donde van a ir los soldados amigos, recuerden que en la película hay soldados o hay policías o no sé qué sean que están disparando de estas cabinas, entonces pues bueno, vamos a hacer una cabina en la parte de atrás. Este tráiler no trae cabina, entonces bueno, vamos a fabricarla. Nuevamente lo vamos a hacer con estireno, con mucho cuidado, vamos a cortar y vamos a pegar con pegamento de contacto o pegamento cola loca o como le quieran llamar. Ya le puse estireno también en la parte de los lados. Únicamente voy a dejar un hueco porque ahí le voy a meter una metralleta para que se vea más agresivo. Todavía se ve extraño amigos, todavía no agarra forma, tengan paciencia. Aquí ya le puse estireno amigos, ya dejé el hueco que les había comentado. Ahí van a ir unas metralletas muy agresivas para que se vea muy perrón. Vamos a seguir trabajando en la parte de enfrente, vamos a ponerle barrotes, lleva barrotes en la parte de enfrente que en teoría cubren las balas o supongo que es para que no se meta alguien, no entiendo bien qué función tienen, pero bueno, lo vamos a poner en la parte de enfrente, vamos a ocupar este alambre dental, únicamente tenemos que medir, cortar y pegar con un poquito de cola loca. Recuerden amigos que esto es de paciencia, obviamente este video lleva edición, por lo cual no se ve lo complicado que luego es pegarlo, pero bueno, deben tener mucha paciencia. Yo me ayudo con un palillo. También lo pueden hacer amigos con el cola loca brocha, es muy útil. A mí me gusta hacerlo con palillos, creo que es más exacto. Pues bueno, vamos a pegarle 2 para que se vea más agresivo, pueden ponerle hasta 3 para que se vea más agresivo. A mí me gusta mucho cómo se ve con 2. Lo más importante es que esté simétrico, eso es lo más importante para que se vea muy bien. Aquí amigos tengan mucha paciencia, no le pongan mucho cola loca porque luego cuesta mucho trabajo quitarlo y pues bueno, la pieza se va a ver manchada o se puede ver mal. Vamos a hacer lo mismo para los lados. Yo me estoy llevando estas pinzas para depilar. Con mucho cuidado lo vamos a poner. Vamos a ponerle pegamento.
y como les comenté hace un momento, que quede perfectamente simétrico, lo más simétrico posible. Listo amigos, ya va quedando, vean qué padre se ve muy agresivo. Vamos a ponerle un poquito de estireno en la parte de arriba, nada más es cortarlo y pegarlo, irle midiendo poco a poco, y pues bueno, ya tenemos esto que no sé qué carajo sea, supongo que es para tapar el sol, pero bueno, vamos a ponérselo. Continuamos trabajando con el estireno amigos, vamos a cortar esta parte de acá, esta parte va a ir en la parte de arriba, vamos a poner por acá y es donde vamos a poner un arma principal. Recuerden que la pipa lleva un arma principal en la parte de arriba, que es una ametralladora bien perrona, entonces pues bueno, vamos a ponerla en la parte de arriba, únicamente es cortar un pedazo de estireno, cortarlo y pegarlo y ya va agarrando forma. Se ve rara todavía, pero van a ver el resultado final, les apuesto que va a ser impresionante. Este proyecto amigos lleva alrededor de mes y medio que lo empecé a realizar, entonces es una pieza complicadísima, o por lo menos a mí, como les comento, se me complicó demasiado, pero bueno, vamos a seguir trabajando. Vamos a ayudarnos de alambre dental, vamos a hacer la parte que se abre donde van unas metralletas bien fuertes. Lo que hice fue cortar el alambre dental, las voy a poner como bases para que quede perfectamente derecha o lo más derecha posible, y nuevamente me voy a ayudar con mi Dremel. Vamos a hacerle dos pequeños hoyos, uno en la parte de abajo, uno en la parte de arriba, y posteriormente vamos a cortar otros dos a los costados para simular que se está abriendo esa puerta y que están armados hasta los dientes. Ya que hicimos esta ventana, por así llamarlo, nos vamos a ayudar de nuestro exacto para retirar pues todo lo que haya quedado que no haya podido cortar el Dremel. Y bueno, vamos a retirarlo con mucho cuidado. Y ya casi se abre, y pues bueno, esta va a ser, de aquí van a salir dos metralletas muy potentes. Vamos a tener que limpiar perfectamente para que sea muy matón, para que sea muy perrón y para que sea más realista. Para la segunda ventana ahora sí vamos a medir, porque debe de quedar exactamente igual, debe quedar simétrico, si no se va a ver muy extraño. Entonces pues bueno, vamos a tomar las medidas de la primera, la vamos a replicar en la segunda y vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos vamos a ayudar con alambre dental y vamos a hacer los hoyos. Yo aquí ya los tengo hechos. Vamos a ponerle algo que simule como que van dos rieles aquí, porque recuerden que esto se abre. Entonces pues bueno, vamos a simular los rieles, lo vamos a hacer con alambre dental. A mí me gusta mucho trabajar con este alambre, lo recomiendo mucho para muchas cosas. La verdad es que me ha sacado de muchos problemas. Y pues bueno, vamos a pegar este alambre, vamos a pegar en la parte de acá. Con mucho cuidado de que no se derrame el pegamento, porque luego cuesta mucho trabajo limpiar este pegamento de contacto. Aquí ya la pegué, como pueden ver. Muy poquito pegamento, con poquito que le pongamos amigos se agarra bastante bien. Y pues bueno, no es necesario llenarnos de pegamento con la loca. Ahora amigos, yo únicamente corté dos pedazos de estireno. Esta parte no me termina de agradar al 100, pero bueno, vamos a ver qué sale. Lo único que hice es cortar dos pedacitos que simulan dos rieles que se mueven, se abren y se cierran, para que de ahí salgan las armas que se ven en la película. Vamos a continuar trabajando con la cabina amigos, vamos a cortar estos fusibles. Estos son fusibles, los consiguen en cualquier tlapalería, y con esto vamos a hacer las placas que simulan la armadura de nuestro tráiler. Entonces pues bueno, vamos a cortarlo con mucho cuidado. No son tan gruesas porque son fusibles, están diseñadas para romperse si hay algún corto. Y pues bueno, con esto vamos a forrar a como queramos nosotros. Yo no le voy a poner tanto, no me gusta que esté tan forrado. Entonces pues bueno, vamos a ponerle aquí. Recuerden que esta pieza yo lo estoy diciendo a mi estilo, a mi gusto. Solo me estoy basando en el tráiler original. Si ustedes quieren hacerlo como el tráiler original, yo les únicamente tienen que agregarle más placas o quitarle cosas o ponerle. Es casi idéntico al que estamos haciendo, únicamente con otras cosas. Y pues bueno, obviamente un custom depende mucho del gusto del dueño. Este es mi gusto. Entonces pues bueno, ustedes pueden agregarle más placas como trae el camión original. El camión original está atascado de placas, únicamente sería cortar y pegar más. Yo solo le voy a poner algunas. Y pues bueno, vamos a seguirle poniendo. Aquí únicamente nada más es cortar y pegar con cola loca. También en la parte de arriba ya puse dos alambres dentales, como pueden ver. Ya lo estoy aquí detallando. Estos alambres dentales parecen una malla y van a ayudar a que sea un soporte para una ametralladora que también va a ir en la parte de arriba, y también para que los soldados o los policías, los que van ahí arriba, se sostengan. Con mucha paciencia voy a poner el segundo. Y bueno amigos, vamos a seguir trabajando, vamos a hacer una escalera. Esta escalera obviamente es para que la gente pueda subir a la parte de arriba de la pipa. Entonces lo que vamos a hacer es con esta cosa que no sé cómo se llama, lo utilizan para bordar.
Yo la conseguí en Fantasías Miguel, la utilizan para bordar cosas. Vamos a cortarla, con esto hago yo las escaleras, creo que no lo habíamos ocupado en ningún video, pero bueno, están muy padres porque simulan escaleras. Únicamente es medir, cortar y pegar. Eso sí es muy importante que quede perfectamente derecha para que se vea bien. Vamos a cortar lo que sobra. Pues bueno, va a quedar algo así. Ahorita se ve bien extraño, amigos, se ven muchos colores. Pero bueno, al final cuando ya la pintemos, el cambio va a ser impresionante. Ahora vamos a hacer el arma principal y para eso vamos a ocupar esta llanta que ya desechamos. Vamos a hacerle un hoyo en la parte de arriba, es muy importante que sea al centro porque este es un arma fuerte. Es el arma principal de nuestro tráiler, entonces pues bueno, vamos a hacerle un pequeño hoyito por aquí con mucho cuidado. Esta arma tiene que girar, va a ser un arma giratoria, es decir, va a ser funcional. Este eje lo voy a poner aquí, luego voy a poner la llanta encima y obviamente esta parte va a girar. Y pues bueno, al final le voy a poner esta rondana. Esta es una rondana de precisión, la pueden conseguir en cualquier tlapalería y eso le va a dar una vista impresionante. Vamos a pegar la llanta a la rondana. Con mucho cuidado, no se vayan a pegar los dedos. Yo ya de plano destapé el cola loca porque pues bueno, lo vamos a ocupar todo. Ya también quedó perfectamente fijado el eje a nuestra pieza. Lo voy a meter aquí y vean, tiene un giro en automático. De otro coche quité el arma principal, creo que es uno de Halo. Y pues bueno, únicamente lo pegué en la parte de arriba, lo voy a meter todo en el eje y queda listo. Queda nuestra arma principal, es un arma de fuego. Entonces pues bueno, quedó excelente, se ve muy bien. Y es completamente giratoria. Aquí me está costando trabajo porque también le puse un poquito de carbonato para que agarrara perfecto, para rellenar todos los huecos. Pero vean, el arma queda giratoria sin mayor problema, se ve muy bien. Obviamente les vuelvo a comentar que se ve extraño porque está de todos colores, ya que lo pintemos se va a ver impresionante. Volvemos a medir nuevamente. Yo estoy midiendo a cada rato, amigos, porque no quiero equivocarme, no quiero tener que volver a hacerlo todo, porque como pueden ver es una chambota. Y pues bueno, vamos a seguir adelante dándolo. Vamos a retomar la cabina ya que secó, vamos a ponerle más placas. Le voy a poner una placa más en la parte del conductor. Un poquito de pegamento de contacto. Lo vamos a pegar. Vamos a hacer lo mismo para la segunda puerta. Vamos a hacer lo mismo para la puerta del copiloto. Así como lo estoy haciendo, amigos, le pueden seguir poniendo placas y placas y placas. Únicamente un poquito de pegamento. Ponemos la placa y listo. Como pudieron ver, yo dejé que se secaran las piezas y continúo trabajando en otras para no perder tiempo, para que el video no sea tan largo. Entonces pues bueno, en lo que seca una me voy a la siguiente y así le voy haciendo. Le voy a poner una placa más en la parte de enfrente. En un principio les dije que no quería ponerle tantas placas y pues bueno, ya le puse bastantes. Es que se ve bien, me está gustando cómo va quedando. Se ve muy perrón, se ve muy agresivo. Algo que me gusta es que se ve muy agresivo. Ahora, amigos, vamos a hacer un pequeño hoyo, vamos a hacer que nuestra cabina también gire, es decir, que sea funcional, que pueda dar giros sin mayor problema. Vamos a marcar, nuevamente vamos a hacerle un hoyo. La ventaja de trabajar con estireno o con plástico es que, bueno, podemos perforar sin mayor problema. Yo hice una pequeña guía y ahora le voy a hacer con el taladro. Vamos a ponerle un tornillo en la parte de abajo. Este tornillo tiene que ser a la medida, no pasa absolutamente nada, vayanle midiendo. Ahora lo vamos a fijar en la parte de arriba. Y bueno, vean, ya tenemos gran parte del camión. Amigos, yo sé que no les gusta que los videos queden en continuación, pero este es un trabajo que es muy largo. Vamos exactamente a la mitad. Si yo sigo con el video, sería un video de 45 minutos, casi una hora. Entonces pues bueno, vamos a dejarlo aquí, nos vemos en el siguiente video. Vale mucho la pena este trabajo, yo se los recomiendo. Pues bueno, yo espero que les haya gustado este video. Por favor, si les gustó, compártanlo, suscríbanse, denle like. Si es la primera vez que nos visitas, aquí hacemos modelismo, hacemos cosas como esta y a veces más complicadas.
Yo los veo en la segunda parte de este camión que está quedando impresionante. Recuerden que soy Toño Alba, esto es Custom México. Ya casi terminamos, bye.